sé a cuántos le pasa, pero yo siento que hoy en día el tiempo pasa mucho más rápido que antes, ¿no es cierto? Estaba con mi hija, mi hija mayor, que ya el próximo año termina la escuela y tiene que estudiar algo, entonces dije, wow, qué rápido se pasó el tiempo, ¿no? Porque yo veo las fotos de cuando llegamos hace 5 años y tenían otras caras, ¿no? Tenían otras caras, ¿no? Y ahorita que estábamos orando ahí, veo la foto que está ahí de mi hija Vania, que es la mayor, cuando recién había nacido, y digo, ¿cómo pasó el tiempo tan rápido, no? Se pasa el tiempo muy rápido. Y yo me acuerdo, porque ahora mis hijas ya son adolescentes, ¿no? Entonces, van a estudiar y en algún momento se van a enamorar, ¿no? Cuando tengan 50 años probablemente, ¿no? Ustedes saben que yo hace 10 años más o menos estábamos en una conversación de unos amigos del colegio, de mis hijas, y Dios fue tan bueno que nuestros amigos eran los papás de las amigas de mis hijas, ¿sí? Entonces parábamos juntos siempre. La gran mayoría teníamos hijas mujeres. Entonces andábamos siempre juntos porque nuestras hijas eran mejores amigas y nosotros éramos como una familia, ¿no? Y las mamás se llevaban muy bien entre ellas y los papás entre nosotros, que hacíamos deporte y todo, ¿no? Y una vez estábamos en una conversación de papás hablando de cuando nuestras hijas crezcan, ¿no? Cuando sean adolescentes, cuando se enamoren, ¿no? Y había un papá, que no voy a decir su nombre porque eso se está grabando, que era muy celoso, ¿no? Muy celoso, ¿no? Pero muy celoso. Y yo le dije, lo que tenemos que hacer es, y que yo estoy haciendo, les dije, yo estoy orando hace 10 años, ¿eh? Por los futuros esposos de mis hijas. Yo oro por eso. Y él me dijo, no, tú estás loco, ¿cómo vas a orar por eso? No, 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 mi fe no da para tanto, dice, ¿no? Y a mí me da risa porque en realidad lo mejor que podemos hacer es orar claro, es lo que más valor tiene y lo que puede encaminar la felicidad futura de mis hijas, ¿no? Más allá de que sea una persona profesional o una persona de buena familia, tiene que ser una persona que tenga temor de Dios y que ame a Dios, ¿cierto? Y que ame a Dios. Y yo también me ponía a pensar, o sea, yo me tengo que, ya hace algunos años he dicho, tengo que cuidarme, porque yo quiero ver crecer a mis nietos, ¿no? Yo quiero jugar con ellos, ¿no? Yo quiero enseñarles juegos a ellos, ¿no? O a ellas, no sé. Y Dios me dijo hace poco, tú no te tienes que preocupar por eso. Lo que tú vas a hacer es enseñarles a orar a tus nietos, ¿no? Y Dios puso ese sentir en mi corazón, ¿no? Que más allá de enseñarles a jugar o a hacer lo que a mí me gusta, lo que yo tengo que hacer, la función que yo tengo, es enseñarles a orar, ¿no es cierto? Y ser de buen testimonio para ellos. Pero cada desafío, cada prueba, cada dolor, cada pena que pasamos, cada tristeza, cada situación, fue parte o es parte de un camino que tú y yo tenemos que seguir, ¿cierto? Es parte de un proceso, es parte de un camino y de etapas que Dios permite que pasemos. Dios permite que pasemos todo. Todo eso Dios permite que pasemos, porque Dios tiene un propósito para ti y para mí. Y ese propósito incluye las pruebas, incluye las etapas de sufrimiento, las etapas de dolor, porque en esa etapa, durante ese proceso, Él nos está moldeando, ¿no? Él nos está acomodando de acuerdo a su imagen y a lo que Él quiere para ti y para mí. Entonces, estamos siendo, dice que probados como el oro, ¿no? El oro dice que se prueba en el fuego, ¿no? Entonces, tú y yo estamos siendo probados en cada situación difícil que puedas estar pasando ahora o que hayas pasado. Es una prueba que tú y yo tenemos y que nos acercan más a Dios y que nos moldean y que perfeccionan nuestra manera de ser, nuestro carácter, ¿no? Entonces, yo empecé a pensar en esas cosas y dije, más allá de que extraño esas reuniones con esa gente, Dios me dijo, valora todo lo que te da. Valora aún los amigos que te di. Las experiencias que tú pasaste, valóralas, ¿no? Atesóralas en tu corazón. Nunca te olvides de lo que te he enseñado. Nunca te olvides por lo que has pasado, ¿no? Más allá de si sea agradable o no, no te olvides de eso. Porque aunque no lo creas, siempre estuve a tu lado. Siempre estuve sujetándote y siempre estuve cuidándote, ¿no? Y hay veces que Dios nos cuida de situaciones que ni siquiera nos damos cuenta, ¿no?
que ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, todas esas experiencias, esas anécdotas como las que le cuento ahora de los papás hablando de los futuros esposos de sus niñas de 10 años, son experiencias quizás buenas, quizás algunas no tan buenas, pero están dentro de un proceso que Dios preparó para ti y para mí. Dios preparó todo eso, Dios tiene todo perfectamente calculado, ¿no? Entonces, Dios me decía, tienes que valorar eso, tienes que siempre darle la gloria a Dios, siempre tienes que darle el valor que Dios le da a tu vida, que Dios le da a cada paso, a cada etapa de tu vida, bueno o malo, pero tienes que valorarlo. Entonces, y valorar significa agradecer, ¿no? Porque cuando agradeces, tú le estás dando valor a eso por lo que estás agradeciendo, ¿no? Porque nadie agradece lo que no tiene valor, ¿no? Entonces, o nadie valora lo que no agradece. Yo ponía, nadie valora lo que no agradece. Entonces, Dios puso esa palabra en mí de valorar, ¿no? De empezar a valorar más las cosas, los detalles, las situaciones, las etapas, las buenas, las malas, las regulares. Valóralas, valóralas. Yo cuando empecé a ir a la iglesia, hace 23 años, una iglesia en Perú, yo no valoraba esa iglesia. Yo no me sentía bien, ¿no? No me sentía bien, entonces tanto así que yo no quería entrar a la iglesia. Y de ahí empecé a entrar y empecé a sentir tanto cariño y tanta afinidad con la iglesia, con la gente que ahí iba. Y era gente muy dispersa, muy diferente, ¿no? Había gente de todo tipo, ¿no? Yo empecé a valorar eso y empecé a sentir eso como mi familia, ¿no? Y llegó un momento en que cuando yo entraba, ya me sentía que estaba entrando a mi casa. Y, 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 y me sentía tan agradecido y tan bien que no me costaba ir caminando desde mi casa hasta allá cuando no tenía dinero para ir en taxi ni tenía auto. Caminaba de cuadras para llegar a las reuniones. Yo me pongo a pensar y digo, y Dios me dice, valora aún eso, ¿no? Porque eso te muestra cómo yo te he ido formando, cómo yo te he ido moldeando, ¿no? Eso es parte de un proceso, ¿no es cierto? Entonces, ahí conocí amigos que luego se convirtieron en familia para mí, ¿no? Entonces, conocí ahí y tengo dos amigos ahí que una vez antes de venirnos acá tuvimos una conversación, que nos invitaron a almorzar y eran dos amigos con sus esposas y todo, y ellos me enseñaron el verdadero valor de la amistad, ¿no? Que se basa en el amor de Dios, ¿no? El verdadero valor de la amistad se basa en el amor de Dios, ¿no? Y él me dijo, él me decía, o sea, estábamos, él, el otro amigo, éramos tres, y decía, Albertito, nosotros somos hermanos de pacto, me dijo. Y eso fue algo que yo no entendí, ¿no? Somos hermanos de pacto, me dijo. Hermanos de sangre, dijo. No de sangre biológica, sino de sangre espiritual, ¿no? No tenemos la misma sangre biológicamente hablando, pero Dios puso en nosotros el mismo ADN, ¿no? Que nos vinculan de una manera que no se puede desvincular, ¿no es cierto? Porque tenemos el ADN de Jesucristo. Entonces, y él decía, y tenemos un pacto entre nosotros, no de palabra, sino de sangre. A mí me sorprendió esa frase, ¿no? Tenemos un pacto de sangre, Alberto, me dijo. Y, y este pacto implica amarnos siempre, ayudarnos siempre, apoyarnos espiritual y económicamente, ¿no? Eso implica el pacto que él decía, el pacto de hermanos de sangre que tenemos, que no somos hermanos biológicos, pero somos hermanos de sangre, ¿no? Tenemos el pacto, decía, para consolarnos en tiempos difíciles y para reír cuando estamos en tiempos de victoria, juntos, ¿no? Un pacto para estar siempre disponible el uno del otro. Y eso me marcó, ¿no? Porque fue una conversación en las últimas semanas que nosotros estábamos en Perú y estábamos con esa incertidumbre de qué iba a pasar acá, ¿no? Porque todo cambio genera incertidumbre, genera duda, ¿no? Más allá de que le sirvas o no a Dios y de que le sigas a Dios, siempre hay una duda cuando va a haber un cambio, ¿no? Eso no quiere decir que eres mejor o peor cristiano, ¿no? Pero el mensaje aquí es que hoy yo valoro todo lo que Dios me ha dado, ¿no? Todo lo que Dios me ha dado, Dios nos dice, valóralo, ¿no? Valora lo que tienes, valora a los amigos, la iglesia, los hermanos, ¿no? Finalmente nosotros
que no somos hermanos de sangre, también de alguna manera nos hemos convertido en una familia, ¿no? Entonces hay que orar entre nosotros, hay que valorar esto, ¿no? Lo que tenemos, ¿no? Lo que tenemos, lo que nos hemos convertido, ¿no? Nosotros nos hemos convertido en una familia y eso es valioso para nosotros, ¿no? Más allá de que todos estamos cansados a mitad de semana, venimos con expectativa y con alegría, y cuando alguien deja de venir y viene como ustedes, nosotros nos alegramos, ¿no? Y en realidad nadie está acá para condenar, ni mucho menos, más allá de las bromas, ¿no? Pero sí, o sea, se siente la ausencia de cada uno de nosotros, ¿no? Y así son las familias. Esa es la familia, ¿no? Entonces, eh, eso lo que yo viví durante casi 18 años en una iglesia que se llama Misión Carismática Internacional. Yo estaba orando y cuando preparaba esto, y le daba tantas gracias a Dios por esa iglesia que me formó, que me guió, que me respaldó. Cuando yo tuve un problema de salud y me fui de emergencia a la clínica, cuando abrí mis ojos, la primera persona que vi fue el pastor de mi pastor. O sea, novia Mónica, no quiere decir nada, ¿no? Pero a ese tipo de nivel de soporte uno recibe de los hermanos de la iglesia, ¿no? Y él estaba ahí orando por mí y cada que tenía un problema me apoyaba y oraba. Vamos a ponernos de pie. Qué buena, qué buena. Lo tiene que ver en YouTube, ¿sabes?